Buenas noches amigos y bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast número 3. Mi nombre es Pablo Godínez y estoy en controles el día de hoy en este gran podcast. El día de hoy nos acompaña la locutora María Araceli Barrientos, Andrea Michelle Zamora, Kevin Alexander Hernández, Patrick Steven Molina y Camilo Ricardo Letona. El día de hoy vamos a hablar sobre los pueblos indígenas y la revolución de Guatemala, donde abarcaremos temas importantes y donde deseamos que ustedes como oyentes intenten formar el cofre de la historia de los sueños y el heroísmo en varias generaciones revolucionarias del siglo pasado. Este podcast será publicado el 15 de octubre, así que no se lo pierdan. ¡Comencemos! El tema de los pueblos indígenas y revolución explora los encuentros y desencuentros entre indígenas y clasistas en su producción de pensamiento durante el apogeo del conflicto armado en Guatemala. Tomó como puntos de comparación y contraste los debates sobre estos temas en el contexto de América Latina para resaltar las semejanzas y las particularidades de la experiencia guatemalteca. En la sociedad guatemalteca fue visualizada por el Estado a partir de la Revolución de Octubre. Luego, se exploran las ideas que surgieron en algunas de las organizaciones revolucionarias en torno al rol de los indígenas en la sociedad actual y futura, y en el proceso revolucionario. Después, examino los pocos conocidos y comprendidos postulados de los indígenas, analizando los documentos de su expresión más completa en Guatemala. El movimiento indígena Tujil. Finalmente, contextualizo este debate en los encuentros entre las posturas clasistas e indígenas en América Latina. Bueno, muchas gracias Camilo por tu aporte, muy buena introducción y pues ahora los dejo con mis compañeros locutores para que nos eduquen un poco sobre el tema de los pueblos indígenas y la revolución de Guatemala. Los pueblos indígenas y revolución de Guatemala. Después de la contrarrevolución en 1954, la política de asimilación fue reemplazada por la política de integración social, retomando el modelo indigenista mexicano. No obstante, a diferencia de la política de mestizaje del Estado mexicano, se impulsó una política de ladinización. Posteriormente, los regímenes militares guatemaltecos promovieron su versión sui generis de desarrollismo, al mismo tiempo que impulsaban políticas de masacre y tierra arrasada en comunidades indígenas. En la Constitución de 1985 se empezó a reconocer incipiente e insípidamente a los grupos étnicos indígenas. En esta constituyente participó por primera vez en forma nominal un indígena quiché de Quetzaltenango, Mauricio Quixtán. No es sino hasta los acuerdos de paz que se reconoce la calidad de pueblos indígenas con derechos colectivos diferenciados, aunque sigue siendo un pendiente que este reconocimiento se plasme en una constitución de la República. Los derechos colectivos reconocidos en los acuerdos de paz fueron principalmente culturales, como identidad, idioma, espiritualidad y derecho consuetudinario. Sin embargo, no fueron incluidos los derechos políticos de los pueblos indígenas, tales como autogobierno y territorialidad, ni los derechos económicos. Los acuerdos de paz tampoco esbozaron políticas significativas de redistribución económica y de tierras. Los indígenas en los imaginarios de transformación social de América Latina, hasta este momento hemos visto la manera en que la relación de los indígenas con el Estado y la sociedad guatemalteca ha sido imaginada desde arriba. Ahora vemos las maneras en que las fuerzas revolucionarias visualizaban a los indígenas en los años 60 e inicios de los 80 durante el auge del conflicto armado. El planteamiento de los antropólogos de Barbados se articula con otra beta del debate que se dio en el país de México en los años 60 y 70. El colonialismo interno, en su ensayo Clases, Colonialismo y Aculturación. Señala que el carácter colonial, además de la clase y las relaciones interétnicas, pues la independencia política de la Nueva España no transformó la esencia de las relaciones entre los indios y la sociedad global, refiriéndose, entre otros factores, a las leyes tutelares en México, señaladas también por Taracena Arriola. En el caso de Guatemala, hablando de Chiapas,
Al reflejar una situación del pasado, la dicotomía entre indios y ladinos en todos los dominios de la vida social, económica y política caracteriza la situación colonial, que actúa como freno sobre el desarrollo de las nuevas relaciones entre las clases. Uno de los primeros documentos de la época producido por la izquierda guatemalteca es la Cuestión Indígena del Partido Guatemalteco del Trabajo. El documento fue publicado por la revista La Cuestión Indígena, donde reconoce que la discriminación de los indígenas por los ladinos es un fenómeno generalizado, además de su explicación. Sin embargo, visualiza la integración como solución a la situación étnico-nacional 2 años antes. Entonces, en 1970, se desata un vivo debate en Guatemala. Antes, incluso, dicho sea de paso, que la primera declaración de Barbados en 1971, dentro de la izquierda guatemalteca sobre la cuestión nacional, atizado por la publicación de 2 libros seminales. En La Patria del Criollo, el historiador machista Severo Martínez Peláez postulaba que los indígenas eran producto de la colonia y que con la revolución socialista desaparecerían como tales. Por su parte, Carlos Guzmán, en Guatemala, una interpretación histórico-social, centraba en su análisis en el colonialismo interno y externo, donde el racismo y la división dictómica entre indígenas y ladinos como contradicción primaria de la sociedad guatemalteca con orígenes en la forma en que se dio el capitalismo en el país. Durante el cambio revolucionario, las autoridades locales fueron obligadas a renunciar y convocar a elecciones. Sin embargo, la elección se convirtió en contingente frente a la anterior imposición, ya que abrió la posibilidad de que representantes indígenas fueran electos en aquellos poblados en donde predominaban como mayoría. Esto pone de manifiesto que los cambios en las operaciones políticas relativas a las formas de representación abrían la posibilidad de elecciones contingentes al sistema, especialmente en aquello relativo a la autoridad local indígena. El conflicto se presenta con fondo étnico en torno a una determinada comunicación y operación política. Esto entra en relación con lo planteado en el capítulo 1 de este estudio, al referirse a las conflictividades más representativas de Huehuetenango, en donde podemos observar que todas están canalizadas hacia el poder local. En conclusión, durante el cambio revolucionario, las autoridades locales fueron obligadas a renunciar y convocar a elecciones. Sin embargo, la elección se convirtió en contingente frente a la anterior imposición, ya que abrió la posibilidad de que representantes indígenas fueran electos en aquellos poblados donde predominaba como la mayoría. Esto pone de manifiesto que los cambios en las operaciones políticas relativas a la forma de representación abrían las posibilidades a las elecciones contingentes al sistema, especialmente en aquello relativo a la autoridad local indígena. El conflicto se presenta con fondo étnico en torno a una determinada comunicación y operación política. Gracias por acompañarnos a un capítulo más y en el podcast número 3 hayan aprendido mucho sobre los pueblos indígenas y la revolución. Buenas noches.